Chayapata se prepara para el desafío de enfrentar a la violencia hacia las mujeres de manera integral. La comunicadora local Nancy Calani. ¿Cuánto cambiaría Chayapata si dejaríamos que las mujeres tengan un papel activo en nuestra población? ¿Y tu municipio asumirá este desafío? Gobiernos municipales y redes locales pueden potenciar las posibilidades de participación y representación de las mujeres. Descarga convocatoria y formularios de solidar-suiza.org.bo o escribe al WhatsApp 676-06535. Construyamos una vida digna, sin violencia para las mujeres. Es el desafío del nuevo proyecto de la cooperación sueca en Bolivia, implementado por Solidar Suiza. El municipio pierde mucho cuando excluimos a las mujeres. Forte Athletic es la marca deportiva que viste a los equipos cochabambinos. Siéntete y viste como un profesional con Forte. En Forte te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo prendas de verdad. Y es que nuestros años de experiencia hablan por sí solos. Somos líderes en la confección de ropa deportiva e institucional, tratada con los más altos estándares de calidad, diseños exclusivos y tecnología de vanguardia. Visítanos en Gold Center, Avenida Ayacucho y calle Agustín López, una cuadra al sur de la terminal de buses, primer piso, local 103. Celular 707-22-322. Facebook, Forte Athletic. Forma parte de la radio revista Cosecha 66. Noticias, música, entrevistas, opiniones y más. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, buen provecho. Son las 14 horas 15 minutos 2:15 en Bolivia. Día martes 20 de junio de 2023. Mañana es un feriado nacional. Estamos en esta cita semanal de cada martes en vivo en la radio y también en nuestra página de Facebook Radio Sayubú, transmisión que también puede verse simultáneamente en el grupo donde canta el Sayubú. María Loman, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Qué lindo poder estar y compartir en este espacio arriba en el cerro, cerca al Sayubú, ¿no? ¿Sí? Sí. Miguel, ¿qué tal? Nuestro invitado de hoy, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, gracias por la invitación. Preséntalo, ayúdanos a conocerlo. Nos presentamos, bueno, ya me conocen, María, con más de 50 años en Bolivia y siempre preocupada por el mundo, no solamente porque uno viene de un mundo y llega aquí, siempre el traslado de un continente a otro, incluso de un país a otro, lleva muchas reflexiones. Y en estos 50 años de caminar por el mundo pequeño, el mundo grande, me preocupa el mundo de hoy y la visión que se tiene en Bolivia especialmente sobre los temas del mundo. Hoy vamos a hablar de los grandes temas del mundo y por qué no se habla, se reflexiona sobre estos temas en la universidad, en colegio. De esto hablamos con Miguel Lamas. ¿Te presentas mejor? Adelante. Sí, yo también hace muchos años que vivo en Bolivia, aunque nací en Argentina, es parte de mi patria, de la patria grande que algunos llaman. Soy de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional. Y bueno, para mí Bolivia, como digo, es un país que quiero, pero obviamente es parte de un mundo en crisis, ¿no? Mundo en crisis, este es el tema, ¿no? Sí. Y cómo entender, y por eso te propuse hoy día este tema, que sobre todo a raíz de la observación y las preguntas y una pequeña encuesta que hicimos con jóvenes, y por qué no decir también académicos, aquí de Cochabamba, para darnos cuenta que en el último año de secundaria, en una fiscal o varios fiscales no hablan de los temas del mundo, ni sobre Ucrania, ni sobre el cambio climático, o de forma muy tradicional, las guerras, los migrantes,
las luchas, las protestas, las ideologías. Está como muy, muy ajeno todo esto a la enseñanza en Bolivia, cuando vemos que es una enseñanza sobre todo bancaria, es decir, se meten las ideas y el profesor, el maestro tiene la razón y el alumno tiene que escuchar. Hoy el alumno tendría acceso a tanta información. Debería tener, ¿no? Esa concepción clásica del Magister Dixit se acabó, ¿no? Y el maestro ha dicho y el estudiante. Bueno, María, Miguel, el tema es bastante amplio, ¿ya? Miguel domina este tema. Yo sugiero que adelantemos a quienes nos escuchan y nos ven cómo vamos a dividir estos 60 minutos que tenemos en vivo en la radio para tratar de abordar este tema. Lo dijiste, ¿no? Es insuficiente 60 minutos, pero bueno, hay que hacer algo y este es el primer programa que puede ser de una serie de abordajes. Obviamente. Permanentemente, Jorge, vamos a hacer una reflexión sobre qué se entiende en Bolivia sobre el tema y vamos a abordar estos temas de la crisis mundial, empezando con el cambio climático, por más que Evo Morales ha dicho que en su época no hacía mucho frío. Sí, lo vi también, qué bárbaro, ¿no? Entonces, sí. Vamos a hablar de este tema enseguida, unos minutos. Luego hablaremos del tema de las guerras en el mundo, cómo entender, cómo relacionar todo aquello. Hablaremos de la migración, de América Latina, el extractivismo. Hablaremos de temas como las protestas en el mundo, dónde están, por qué, cómo entender las nuevas ideologías que están nomás calando en los pueblos incluso. Son estos los temas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Listo. En el marco siempre de una situación de crisis mundial que ya pocos pueden negar. Este es el tema. La crisis ya no es solamente que Bolivia, que sufre el extractivismo o la violencia. Hablamos de Bolivia en un mundo. ¿Cómo lo ves tú empezando con la idea global? ¿Cuál es esta crisis global? ¿Cómo tenemos que tendríamos que abordar en los colegios, en las universidades, empezando con lo chiquito o viendo el panorama grande? Adelante. En primer lugar, hay un problema del sistema económico social que domina el mundo, que todo se basa en la ganancia de una minoría. Hay diferentes estadísticas, pero se habla de que el 1% de la humanidad tiene el 45% de los ingresos. 1%. 1%. Y casi el 40% tiene menos del 1%, de nada. Que hay 2.350 millones de personas, todas son estadísticas oficiales, ¿no? De la ONU, de distintos. 2.350 millones de personas con inseguridad alimentaria. Que hay un 40% de la población mundial que se alimenta mal. Que es mucho. Claro, que no come, hay alimentos. Que come, no, y paradójicamente sí, hay nuevas tecnologías, algunas dañinas, como el tema de los transgénicos, pero se ha avanzado en la producción de alimentos. Pero es tal el sistema, la forma del sistema, que a muchos sectores no les llega, porque obviamente tiene que tener plata para comprarlo. Hay países enteros que sufren hambre. Esto es el tema de alimentación. Después hay otros temas de salud graves, que no solamente la alimentación, ¿no es cierto? Esta es la situación del mundo hoy, y esto está desencadenando grandes rebeliones populares en muchos lugares por situaciones de vida tremendas. Para dar un ejemplo, un pequeño ejemplo, digamos, hace unos meses, Corea del Norte tuvo un gran conflicto, Corea del Sur, perdón, que es uno de los países prósperos supuestamente, ¿no es cierto? A pesar de que hay muchos migrantes coreanos
del sur en todas partes del mundo, pero bueno, vamos a decir que es exitoso económicamente. Quería subir su jornada laboral de 52 a 69 horas semanales. 69 horas semanales son casi 10 horas diarias, Wow. incluyendo el domingo. Eso es casi volver a la esclavitud. Es decir, y está hablando de un país próspero, que en principio no tiene gran crisis. Pero eso te iba a preguntar, ¿cuál es el argumento? El argumento, bueno, que hacía falta por la situación económica, es lo que decía el gobierno, hubo una huelga general y no pudo hacerlo. Sigue siendo en ese estado 52 horas. 52 horas, que tampoco es poquito, de jornada laboral. Pero claro, si uno ve el resto del mundo, la informalidad laboral es cada vez más general. Aunque un país diga, bueno, acá se trabaja 8 horas diarias, 5 días por semana, vamos a poner 40 horas, o 44, o bueno, como rige la ley. Pero la mitad no digo la mitad, más de la mitad, el 70-80% de los jóvenes no tiene un trabajo formal. Cualquiera diría, pero esta mirada del mundo no es que ha habido siempre este pequeño grupo que ha dominado sobre el mundo. ¿Cuál es la diferencia del mundo actual en crisis? No, bueno, que eso ha aumentado, esa concentración de riqueza, porque el argumento de los que defienden al capitalismo actual es que cada vez se produce más, hay mejor tecnología, Más cosa autos. que evidentemente es cierta, claro, mejores, bueno, más autos, más esto, más lo otro, Televisores más grandes. televisores más grandes, todo eso hay, eso es verdad. Pero eso va de la mano con que hay un sector que cada vez tiene menos comida, más problemas de salud, menos agua. 40% de la población mundial no tiene agua saludable. ¿Y esto qué significa? Es decir, significa un retroceso. Es decir, hay avances en un lado, la inteligencia artificial, que el WhatsApp, que obviamente es más fácil comunicarse, uno puede hablar con una tía en no sé dónde, en Polonia, si quiere, o con la Argentina. Mandas el GPS para que lleguen rapidito. Eso rapidito. Pero junto con eso hay un retroceso en las condiciones de vida de gran parte de la población mundial. Ese es el fenómeno que se está dando. Ahí vamos. La población inmersa en una naturaleza, en un mundo, en un clima, como muchos hablan, cambio climático. Bueno, ya se sabe que la mayoría de la gente en este planeta ya sabe que este cambio climático que lo sentimos, ya no veo el hielo encima del Tunari, que se veía antes. Claro. Ya no hay el agua en Popó, alrededor de lo que es. Coña está sequísima. Coña sequísima. Hablando aquí de cerca, pero yendo un poco más lejos, vemos que sube el nivel del mar. El cambio climático, ¿es algo que Dios nos ha mandado o es algo muy natural? ¿De qué estamos hablando? Entonces, como primer tema... Claro, sobre eso obviamente hay quienes lo niegan. Por ejemplo, Trump, el expresidente norteamericano. ¿Niegan qué, Miguel? No, decía que eso no tiene nada que ver la situación el humano, que es una cosa natural, claro. Pero bueno, ya hay, vamos a decir, un consenso, por lo menos científico, 96% ya científico, de que esto es causado por el humano. Por nosotros. Claro, efectivamente. Y por un sistema, además. Es la otra discusión que no está clara. Basado en la ganancia. Si algo da ganancia, de alguna manera encuentran la forma de hacerlo. Entonces, claro, hay toda destrucción. El Amazonas está destruyendo, ¿no? Hoy hablábamos de eso, y entonces Europa dice, no, hay que cuidar el Amazonas porque, que obviamente está bien, ¿no?
¿Y qué responde Brasil o algunos dirigentes políticos de Brasil? No, bueno, pero ya ustedes destruyeron los bosques en Europa. Y es verdad. Que también es verdad. No todos, pero algunos, la mayor parte de los bosques. Entonces, por supuesto, hay que cambiar radicalmente la forma de producir y no producir en base a la ganancia de una minoría. Ese es el problema. Porque eso perjudica a la mayoría de la población. No es uno u otro o alguno, bueno, uno que vive en el, no sé dónde, en el Tunario, o que vive en el Timnis, o que vive en... que está perjudicado. No, a todos nos perjudica. Claro. A todos nos perjudica. Si se destruyen los bosques, por ejemplo, el Timnis, llega menos agua. Va a haber sequía en Cochabamba, va a haber sequía en el alto, en toda la zona andina. Eso se sabe, aunque mucha gente no lo entiende, porque el bosque es la forma de traer de vuelta el agua. Todos estos foros que hay entonces, ¿no, Jorge y Miguel? Los foros mundiales, ¿cuántos foros sobre el medio ambiente, sí, sobre el cambio climático? Creo que 16 hicieron. Sí, ¿qué podemos esperar? ¿Qué hay que estudiar? ¿Qué a los jóvenes decimos? Bueno, olvídate de esto, métete nomás en el narcotráfico o a robar, porque este mundo se va al tacho, así, sin abejas, sin una naturaleza realmente sana. Claro, es que los jóvenes, justamente, bueno, son parte de lo que más sufren en muchos casos, sobre todo los jóvenes de las clases oprimidas. Por lo que decía antes, no tienen trabajo. Conseguir un trabajo estable para un joven, aunque sea universitario, es dificilísimo. Ya no hay. Pero no están hablando de Bolivia, están hablando del mundo. En Europa. Nosotros conocemos jóvenes europeos que han venido acá, jóvenes de 30 años, 35, tampoco jovencitos de 17, que nunca tienen trabajo estable. No tienen un trabajo. Hay leyes laborales, hay un montón de cosas, pero cada vez menos. Y eso es un fenómeno mundial. En cada punto. Entonces, el tema de la destrucción ambiental es un tema que ya hace más de 40, 50 años, que se sabe que es un problema. Esas 16 cumbres se ha discutido solucionarlo, utilizar menos carbón, menos combustibles fósiles, pero no se ha avanzado, se usa los mismos combustibles fósiles que hace 20 años. Claro, hay teoría de que, bueno, que por supuesto en Europa hay paneles solares, acá también inclusive, se está utilizando alguna otra forma de energía, pero lo que hay que hacer es un cambio radical y bastante rápido. ¿En qué? En la utilización de combustibles, totalmente distintos. Y eso lo dice la ONU, lo dicen las cumbres mundiales, lo dicen los científicos, pero no se hace. Y no solamente siempre se posterga porque por esto, porque yo tengo que en combustibles, pero y en la extracción, bueno, vamos a volver sobre este tema de minerales, la forma como se está extrayendo, el debate sobre el litio, que dicen, no, ya esto se da sí o sí. Cuando hablamos con personas, la próxima vez podemos traer gente de la zona donde está el Salar de Uyuni. En un día van a usar la cantidad que utiliza todo Cochabamba en agua. Claro. O sea, la pérdida de agua como el lago Popo es tremenda. Claro, pero esto es el litio. Estamos cerrando los ojos. Esto es el litio, que supuestamente va a servir para hacer batería de litio y para utilizar menos combustibles fósiles, vamos a suponer. Esa es la idea, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, la minería del oro. Recién salió un estudio patrocinado por organizaciones indígenas que el 75% de los indígenas del norte de Bolivia están envenenados con mercurio. Tienen 3, 4, 5, 6 veces, promedio 4 veces más
mercurio en el cuerpo que no se elimina, que te queda en el cuerpo y te va provocando enfermedades. Claro, esto es el desarrollo. Y eso es para sacar ¿qué? Oro. Sí. ¿Para qué se usa el oro? Para los dientes. No, ni siquiera, ya no se usa para los dientes. No. ¿Por qué iba a envenenar a la gente por el oro? En Perú, cuando había las movilizaciones contra la minería, habían hecho una consigna, una frase: el agua vale más que el oro. Claro. El agua vale más que el oro. Y claro, es así, en referencia a salud humana, por supuesto, no en plata. Sí. Quiere decir que todos estos temas, hablando de cambio climático, deberíamos no solamente analizar, investigar, contrastar, saber qué esperamos en cada uno de los rubros, pero en la universidad no parece que están en la Edad Media. No se toca. Ni siquiera de la basura hacen investigación. Hemos tenido aquí expertos en el tema del agua. Hay que profundizar muchísimo. Y esto no ocurre. Ni la prensa nos informa suficientemente sobre esto, pero lo estamos sintiendo cada minuto, cambio climático. Has tocado el tema y obviamente es sumamente estructural la solución también, porque no vamos a poder comer la inteligencia artificial o sea, el cambio climático está en la puerta y no hay otro planeta. ¿O tú tienes, Jorge? No. ¿A dónde Me ir? gustaría. ¿A dónde Es que ir? tanto se habla, la cantidad de agua dulce, por ejemplo, que se destina a la ganadería. De acuerdo, que tenemos que comer, etcétera. Pero esas cumbres a las que hace referencia María, Javier, Miguel, perdón, cumbres mundiales que hacen tremendos diagnósticos, incluso dan una recetita, ¿no? Claro. Pero que en el mejor de los casos solamente pretenden, no sé, combatir un par de síntomas. Pero si no parte de ellos, de acuerdo, es un problema estructural y mundial. Pero sí, ya vemos durante 12 cumbres. Así es. Mínimo. ¿Y qué hay de resultados efectivos? ¿Por dónde debería pasar Claro. la generación del cambio, no? Claro. Por eso toda iniciativa para debatir, analizar, dialogar, pero también luchar por un tráfico diferente, porque está afectando. La ronquera es por ir en bicicleta y sufrir la contaminación, demasiados autos, ya no hay felicidad, etcétera. Tema del cambio climático es fundamental para la vida. Están desapareciendo tanto en el mundo animal como en el mundo vegetal más del 50% que ya no van a aparecer. Y esto es para llorar, y esto hay que discutir todos los días hoy, pero no sigue el mismo ritmo. Hablan de la sexualidad, que hay que hablar, está bien, pero ¿y estos temas dónde están? ¿Redondeando? Claro, porque eso también afecta al ser humano, obviamente. No solamente que desaparezca un animal. Claro. Es decir, la especie humana, como todas las especies, estamos involucrados en toda la idea tradicional de la Pachamama tiene que ver con eso, digamos, que hay una relación entre las especies. No es que nosotros solitos vamos a sobrevivir. Claro. La naturaleza si va a no sobrevivir tenemos sin alrededor nosotros. Plantas, animales, no sobrevivimos. Nosotros sin la naturaleza no sobrevivimos. Claro. Pero la naturaleza sin nosotros puede sí. sobrevivir, sí. Y esto está Sí. cerca. Este tema nos tiene que preocupar día y noche, y no como una especialización, sino, como decía un gran maestro mío, René Rocavado, dijo: hay que saber de todo un poco, y de un poco todo, muy bien, de este poco todo es tu especialidad, está bien, pero no podemos tener solamente odontólogos y que no saben de esto. Ignorar eso, claro. Ignorantes en la política, Claro. solamente en un tema, y no, hay que saber de todo un poco. Claro. Y cuando hablamos de esto, estamos aterrizando un tema que es la guerra, que muchos dicen: no, yo apago, no, yo prefiero no ver la tele ni leer las noticias. Eso te iba a decir, pero
Habemos muchos miopes por conveniencia, por decisión propia. Por decisión, inteligencia, no sé si es artificial o bastante inducido. Actualmente hay mucha gente, muchos académicos, mujeres, hombres que dicen, no, prefiero no saber, todo anda mal. Y ahí está el tema de la guerra. Como no nos toca, se escucha a veces bum, 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 bum. Sí, hasta que llegue la bomba. Que es la fiesta patronal de Santa Lucas o lo que sea. Santa Petra, la Callosa. Santa Petra, la Santa Petra, pero está cerca también. Los intereses en dominar las riquezas en Bolivia son muy grandes y estamos muy cerca a una invasión. En Perú están 1000 militares, en Colombia hay 7 bases militares. Es decir, ¿cómo entender hoy el tema de la guerra en Ucrania? Tenemos que discutir estos temas, podemos entender. Algunos dicen en Cochabamba, no, son los rusos, no, dicen otros, son los chinos, no, pero son los europeos, etcétera. ¿Cómo entender esta situación? Bueno, en primer lugar tiene que ver con la crisis del capitalismo, que es una lucha por el reparto del mundo. ¿Por el reparto? Por el control del mundo, para sacar riquezas de cada país. En el caso concreto de Ucrania es una invasión rusa, que es un país imperialista, después de una transformación que tuvo en la década del 90 ya, que invadió Ucrania. Tiene Ucrania que no tiene Rusia. Rusia es un país que quiere expandirse, tiene muchas riquezas. Ucrania tiene minerales, es un gran productor agrario que exporta a todo el mundo. Eso hace que hayan subido muchos productos agrarios en Europa, por ejemplo. Y Rusia, como todo país imperialista, quiere controlar lo que está alrededor. Es un país imperialista menor, quiere consolidarse controlando lo que está alrededor. Por supuesto que además tiene una competencia contra otros países imperialistas, en especial contra la Unión Europea y Estados Unidos, en el marco de lo que es un desorden mundial, digamos. Es decir, hasta hace 30 años, 40 años, Estados Unidos había logrado tener una especie de orden donde ellos mandaban, repartían el mundo, pero fue fracasando en muchos lugares. Fue derrotado en la guerra de Vietnam ya hace muchos años. Después tuvo que retirarse de Irak, tuvo que retirarse de Afganistán. Y Estados Unidos fue perdiendo poder, aunque sigue siendo el país más poderoso del mundo. Y surgieron otras potencias que le disputan, en el marco de la crisis que hace que hayan bajado en algunos lugares las ganancias de los grandes capitales y busquen nuevas formas de aumentar sus ganancias. Y para eso chocan con otros. Este es el fenómeno de la guerra de Ucrania, pero no solo. Puede haber otra guerra, se habla de la posibilidad de una guerra por Taiwán entre China y Estados Unidos. Y reitero, son intereses imperialistas. Ninguna es una guerra para defender intereses del pueblo. Por supuesto, en el caso de Ucrania, que hay una gran resistencia popular a la invasión, sí, es una guerra para defenderse, digamos, de una invasión, claro. Pero el problema mundial es ese, es que hay una disputa entre el imperialismo por dominar, ¿no es cierto? Hoy el gasto militar es uno de los mayores de la historia. Claro, uno da cifras a veces que uno dice, bueno, uno mismo no entiende qué significa, ¿no? Sí. Pero bueno, son 2 millones de millones de dólares, en dólares, ¿no? El gasto militar mundial, de los cuales 800.000 millones, redondeando, ¿no? 795.000, son de Estados Unidos. Es decir, de la torta de los gastos militares, el 40%, un poquito menos de la mitad, el 40% de Estados Unidos. Son inversiones norteamericanas. Claro. Una industria. Estos gastos, obviamente, son gigantescos,
para comparar con alguna cifra, el Producto Interno Bruto de Bolivia es 37.000 millones, es decir, 10, 20 sería el 1%, un poquito más del gasto militar mundial. El 2%, digamos, el gasto militar llega a ser tan absurdo que veo en Alemania, claro, están mandando y mandando, pero equipos militares que de último modelo. No, bueno, pero eso es mínimo lo que mandan, sí, porque el gasto militar supera incluso lo que se usa. Muchos no lo usan, simplemente lo tienen ahí y después. Bueno, esta es una de las expresiones de la crisis mundial. Es decir, se usa la tecnología, la capacidad industrial, etcétera, para producir destrucción, para producir armas destructivas, sin que haya habido hasta ahora una guerra nuclear, por suerte, pero no está muy cerca. No podemos excluirla. Pero suenan los tamborcitos, ¿no? Claro. Y eso sí sería mucho más catastrófico, obviamente. Pero más allá de que hasta ahora todos se han cuidado, porque saben que la cosa va y viene, ¿no es cierto? No es nada más que vos a bombardear otro país, como pasó en la Segunda Guerra con Japón, y ya está, porque ahora hay muchos países que tienen armamento nuclear. Entonces no se ha usado. Pero entonces, bueno. Es bueno esto que, digamos, muchos dicen, no, pero como tiene Estados Unidos y no queremos que ellos, nomás el imperialismo norteamericano domine el mundo, entonces es bueno que también en otras partes, en la China, en Corea del Norte, Corea, bueno, del sur es parte de Estados Unidos casi. ¿Es sano esto? No, claro que no es sano. Hacemos? Ahora, obviamente el argumento, por ejemplo, de Corea del Norte es, bueno, pero si Estados Unidos tiene toda esa arma nuclear que tiene, ¿por qué no podemos tener nosotros para defendernos? Más allá de que no coincido para nada en general con Corea del Norte y con sus líderes, pero algo de razón tienen, digamos, como diciendo, ¿qué nos van a decir a nosotros? Bueno, hagan un desarme nuclear, ¿no es cierto? Mundial. Claro. Es decir, es la única forma. Nosotros no vamos a renunciar a tener armas nucleares y ustedes no renuncian también. Hubo una época, ¿no? Que se discutió, pero nunca se aplicó. Hubo una época que se estableció un acuerdo, pero entre ellos, de que 5 países tenían nomás, que eran Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Rusia y China. Punto. Pero claro, después la India dijo, bueno, yo necesito porque China la tengo al lado, y Pakistán dijo, no, también porque la India me puede atacar. Israel... Es Oriente Medio, pero ha empezado, ¿no? Israel tiene armas nucleares, aunque nunca lo declaró, pero todo el mundo sabe que tiene armas nucleares. Irán está tratando de desarrollarlas, porque dice, si Israel tiene, yo también quiero. Siento algo como mujer, esta industria destructiva a la humanidad, de familias, la gente humilde. Aquí traje fotos y tú ves las imágenes de las guerras hoy y dices, ¿cómo es posible en un mundo con tanta posibilidad de crear felicidad? Estamos destruyendo todo. Y esto tiene mucho que ver también con un sistema patriarcal de dominio, de poder, porque mayormente son hombres, debo decir. No son cuidadores de la vida. Es decir, quiero hacer la relación para que haya esta conciencia también, que las mujeres no estamos mayormente en la guerra, ni la queremos. Y las que más sufren, las familias, los niños, que para redondear este tema, ¿qué es lo que habría que enseñar una conciencia crítica o escucharnos en las universidades, en los colegios, sobre este tema en la guerra? No, obviamente hay que estar en contra de la guerra. Ahora, no se puede pedirle a la gente que no se defienda cuando es invadida, como el caso de Ucrania. No se le puede decir a un ucraniano, no, vos no hagas nada, que te invadan nomás. Es decir, la guerra tiene que ver con un sistema.
Entonces, no es solamente decir no queremos guerra, por supuesto no hay que querer guerra. Esto lo dicen todos, además, nadie dice querer una guerra, pero mientras tanto gastan esto en armas. Y por algo es, ¿no? Claro. Hasta las Misses dicen, ¿no? ¿Quién? Las candidatas a Miss Universo, World Peace, paz mundial, todas dicen querer la paz mundial, pero claro, si la carrera armamentística, Miguel, es tan elevada, entonces, obviamente, Rusia invade a Ucrania y Ucrania tiene alguito pues para defenderse, ¿no? Y tiene que defenderse la gente, sobre todo cuando se siente invadida. Es normal, es legítimo. Pero felices pero los, no es de ahora. Los europeos, los norteamericanos mandando no por porquerías eso. de Pero, armas. a ver, cuando fue la guerra de Vietnam, Vietnam tuvo 30 años de guerra con Estados Unidos, invadido. ¿Alguien puede decir los vietnamitas hacían mal en defenderse? No, no hacían mal en defenderse, se defendieron. Digo, la guerra no es lo mismo uno que el otro a veces. Ahora, hay guerras y guerras también. Ahora se cumplieron 88 años de la guerra del Chaco, donde Bolivia y Paraguay se enfrentaron en función de dos intereses petroleros, de los dos lados. Y no se habla. Y nadie dice nada. Hay un bonito museo, se logran los beneméritos. Claro, los y héroes. No han hablado nada. Bueno, pero esa fue la guerra del Chaco. Ahora, hay otra cosa que es muy importante, digo, en el panorama mundial, que es las rebeliones de los pueblos, que tampoco no siempre son pacíficas, es decir, exacto, pero que son legítimas, porque la gente se está levantando contra este desastre mundial, a veces sin conciencia global o generalmente sin conciencia, pero saben sí lo que sufren ellos. Por ejemplo, vos hablabas de las mujeres, una de las rebeliones últimas de hace pocos meses, el año pasado, fue en Irán, y fue una rebelión de las mujeres contra el asesinato de mujeres por el régimen de Irán. Mataron a una mujer por no usar el velo en la cara. Que dicho sea de paso, esta semana ha venido el presidente de Irán a Venezuela, a Nicaragua, sí, lo recibieron a Cuba, como un héroe. y lo han recibido como salvador del mundo. Bueno, cuando dicho sea de paso, no solo las mujeres, sino 270 hombres jóvenes han sido degollados. Claro. Por blasfemiar a Alá este año. Bueno, pero es una de las expresiones. En el mundo hay todo tipo de luchas, rebeliones. Casi no hay país del mundo que no haya tenido rebeliones gigantes. En Europa, hasta hace unos meses, Francia vivió varias huelgas generales, movilizaciones masivas, ocupaciones de gran parte del país por los trabajadores, pero no solamente Francia, Gran Bretaña, por las condiciones de vida cada vez peores, ¿cierto? Europa, estamos hablando del continente donde supuestamente de más abundancia, de mejor situación de vida, digamos. Ahí llegan los migrantes. Donde la gente, claro, va a vivir ahí, trata de ir a vivir ahí. Ahora, esto se ha generalizado en América Latina. Ecuador, por ejemplo, que ahora va a elecciones, tiene una crisis hace como 15 años, que fue cambiando, pero con enormes rebeliones populares también, que han formado asambleas de los pueblos, que han hecho de todo. Hoy está cayendo el gobierno, tuvo que, llamar lo que llaman la muerte cruzada, llamó elecciones. Hay elecciones. Ahora, lo mismo vivió Chile en 2019, lo mismo vivió Perú hace pocos meses, que por ahora lograron dominarlo, pero no se sabe si va a lograr levantarse. Argentina ayer. Bueno, Argentina es una provincia, pero igual también hay un movimiento enorme en Jujuy, la provincia que está pegada a Bolivia. Es decir, este es un fenómeno. China, inclusive, que es el país que algunos dicen el más próspero, el único que no está retrocediendo económicamente, que sigue, aunque menos, pero sigue avanzando,
también tuvo enormes movilizaciones hace un año atrás, por la situación de vida de la gente. En China, ¿por qué China prosperó? ¿No es cierto? Bajo el capitalismo. Porque parte de los capitales europeos y norteamericanos se fueron a China. ¿Por qué? Porque tienen obreros a $200 el mes. En Europa le tienen que pagar $2.000. Entonces no contratan más obreros en Europa. Por eso un joven europeo no consigue trabajo. Porque las empresas se van a China. No solo a China, ahora también, más todavía, a la India, a Bangladesh, a Taiwán. Nosotros mismos, mucha de la ropa que tenemos puesta viene de Bangladesh. Cosas que consumimos vienen de Taiwán, vienen de Ceilán, por ejemplo. Nosotros tenemos un aceite que viene de Ceilán. Bueno, claro, el té británico es de Sri Lanka, por ejemplo. De Sri Lanka. ¿Por qué? Porque ahí no le pagan una cosa mínima a los obreros. Si vos contratás un obrero inglés, tenés que pagarle poquito, $1.000, $1.500, lo mínimo. Pero de Sri Lanka cuesta $100 al mes. Entonces, esta es la reflexión que otra vez vamos a lo que uno siente. María, perdón, ¿puedes dirigir un poquito tu micrófono? Aquí, sí, ahora sí. Muy bien. Perdón. O sea, esto de las protestas a nivel mundial, bueno, ha habido siempre las luchas, diferentes tipos de luchas. Ahora se generaliza contra el cambio climático, el tema de la migración, la sobrevivencia ante las guerras, etc. Estos temas implican rebeldía, implica resistencia, profunda resistencia en cada uno de los campos. Cuando hoy vemos en Bolivia que en cada organización hay dirigentes que responden no a los intereses y las luchas de las bases, sino a un partido. O sea, poder hablar y visibilizar estas luchas es un desafío tan grande que gracias a estos espacios que tenemos en la comunicación alternativa podemos hablar y lo vamos a difundir, porque están controlados. Claro, pero es un fenómeno mundial. Ya. Es decir, el capitalismo encontró una forma de controlar a la gente que es con dirigentes comprados. De hace mucho, no de ahora. Dirigentes que le acomodan, que le pagan bien y que, bueno, ustedes acá contengan, piden alguna cosita, qué sé yo, y le damos. Pero cuando se trata de un cambio radical, y acá viene el tema del concepto de socialismo, que hoy está tan manejado de tal forma que no se entiende de qué se habla. El capitalismo está en una crisis total, está destruyendo al mundo, y eso lo dicen hasta los científicos, lo dicen hasta la ONU, es decir, se está destruyendo el mundo. Muchos dicen que llega digamos, hasta el 50 y después no hay más agua, claro. No hay más vida. Entonces se impone un cambio global. Socialismo quiere decir una sociedad, verdadero socialismo, ¿no? Basada en la igualdad básica, digamos, económica, no la igualdad en el sentido de que todos somos iguales, porque cada uno tiene su personalidad, y el cuidado de la naturaleza. Sobre este tema, como vamos concluyendo casi el programa, habiendo tocado varios temas así, para decir, estos son los signos de los tiempos, los problemas de una crisis muy profunda, y que no es una crisis más, sino puede ser una crisis casi como terminal. Frente a esto surgen siempre ideas para solucionar, ideas raras, ideas como Hitler tuvo hace más de 70 años atrás, y muchos jóvenes decían: Heil Hitler,
estamos contigo porque tú tienes la solución para estar bien en el mundo. Hoy veo en América Latina y particularmente también en Bolivia diferentes ideologías, aparte de las religiones, algunas que van, bueno, dominando, ¿no? Jorge, el espectro de la radio está 80%. Los medios cooptados. Los medios, así, no sé qué, iglesia, cada día que el Satanás que te va a salvar, cerrar los ojos, no veas todos estos problemas, porque después vas a estar bien. Pero ahí, aparte de esta influencia de sectas, de la iglesia, hay ideologías, ideas que van ganando también espacio en América Latina. En particular hay señores como el señor Milei de Argentina, claro, que tiene un discurso que mucha gente dice, eso quiero, cuéntanos. No, básicamente él dice algo, parte de algo real, que es la corrupción política. Dice, yo no soy político, dice él, estos son todos corruptos. Bueno, él reivindica a Menem, a políticos que dirigieron a Argentina. Y plantea terminar con la enseñanza pública, diciendo que todo lo privado funciona mejor. Eso no está demostrado, más bien se ha mostrado lo contrario. Eso dicen muchos también en Bolivia. Ahora todos los titulares en el periódico, empresas estatales no funcionan. Claro. Bueno, y tienes razón. La misma discusión de cuando empezó el neoliberalismo. Exactamente la misma discusión. Es mejor capitalizar. La capitalización. Hay que traer empresas extranjeras. Eso es falso y se ha demostrado un montón de veces. Otra cosa es que funcione bien lo que hay, pero bueno, eso hay que cambiarlo también. Claro. Por el control de la gente, por el control de la base, ¿no es cierto? ¿Pero eso funciona efectivamente? ¿Qué cosa? ¿Este autocontrol de las bases? Podría funcionar, ha funcionado en algunos momentos, es decir, la revolución del 52 significó un cambio radical en Bolivia, una mejora radical para la situación de los mineros, por ejemplo, que empezaron a controlar la minería. Claro, eso después tuvo un fin, pero porque el capitalismo siguió dominando el país. Terminó con la destrucción, el despido de todos los mineros. Ahora, eso hay que hacerlo lo mismo en el campo. La gente se apropió de la tierra, que estaba en manos de unos pocos, y mejoró su situación radicalmente en ese momento. Ahora, ¿qué pasó después? La tierra de Occidente fue abandonada, se fueron a Oriente, inventaron el modelo cruceño con inversiones estatales para una idea concreta. En estos días hay un debate sobre el modelo cruceño. ¿Cuánto subvenciona el Estado Nacional al agronegocio? 940 millones de dólares en combustible. Al año. ¿Cuánto le devuelve en impuestos? 4,8 millones. Es decir, te doy esto. De 944, sí, te doy esto y me das este testito. Es un déficit público gigante. De eso no se habla. No, el déficit de las empresas estatales. Todo el déficit de las empresas estatales que lo tienen, porque hay corrupción también, claro, es la mitad de eso. Pero sin embargo cacarean, ¿no? Aparentemente en contra de, no sé, del modelo cruceño. ¿Y de dónde sale ese dinero? Así es una falsedad. Esconden una obviedad. Están gastando las reservas. Esconden una obviedad. Se están gastando toda la reserva que se consiguieron con el petróleo, qué sé yo, en eso. Es parte de la crisis de Bolivia. Pero no solo eso. El problema mundial es este que hablábamos antes, un capitalismo que progresa, que produce algunas cosas, que da ganancia a unos pocos, pero a costa de destruir el planeta. Esto tiene que cambiar. Pero nada es para siempre, ¿no? No, claro, justamente. Ese es el problema, hay que cambiar este sistema. Antes que se me vaya, ¿no te parece muy extremista? Para mí la pretensión de lo absoluto se ha ido al tacho hace mucho tiempo. Sí. ¿Ya?
Milei, economista, ¿no? Diputado argentino, tiene un discurso bastante agresivo, ¿no? Totalmente. ¿Cree que es así? Yo lo veo muy, muy al extremo. No se para un segundo a pretender por lo menos un equilibrio, ¿no? En el discurso hay que ver qué es lo que logra más adelante, si es que lo logra. Pero bueno, igual que Bolsonaro en Brasil, gracias al fracaso de un llamado socialismo del siglo XXI, donde está Brasil y Venezuela y Bolivia, que utiliza diariamente el socialismo contra el imperialismo, cuando en la práctica hay cosas interesantes, por qué no decir, pero como modelo está manteniendo el extractivismo en las minas, en los bosques, en los ríos. Este no es el modelo que estamos soñando. Entonces, un joven en colegio, la universidad que está casi mantenido por el Estado y que tiene profesores que tiene que cantar al socialismo del siglo XXI, mientras por otra parte los ideólogos del capitalismo, como este señor Milei, son ellos nomás que están ahí. ¿Y dónde están las otras voces? ¿Somos tan pocos? Bueno, en Argentina hay mucho debate, hay muchos sectores, hay mucho debate. Y Milei hasta ahora no está creciendo demasiado, aunque tiene apoyo en muchos sectores juveniles, efectivamente. Bien. Y es parte de la confusión, la tremenda confusión política. Ese es el tema. Es decir, hoy hay por un lado mucha información, supuestamente, la gente tiene acceso, WhatsApp, todas las redes, y por otro lado una confusión, llega información falsa todo el tiempo. Ahora dicen lo de la inteligencia artificial, que va a ser peor con la inteligencia artificial. Viejo, ¿y cómo acabamos, no? Es una contradicción tremenda, ¿no? Claro, la gente cree cualquier cosa. Sí. Cree cosas que son totalmente absurdas, que no tienen sentido. Por ejemplo, hay toda una discusión en Bolivia específicamente, que el gran problema es solo la corrupción política. Ahora, se les olvidó que el país está saqueado hace siglos por transnacionales. Se les olvidó eso. No existe eso. Va, claro, de la mano con la corrupción política. No es que no. Pero no es solo que algunos políticos roban. Eso también es. Y no es que roban ahora. Y no es que roban ahora. Robaban de antes. Pero además de eso, van de la mano con lo que más roban, con lo que se han llevado las riquezas de Bolivia. ¿Quién hizo del Cerro Rico un agujero? Te iba a decir eso, te iba a poner ¿Quién hizo del Oruro Cerro y Rico Potosí de ejemplo. El país más rico de América en plata quedó con un agujero. Y después se llevaron todos los minerales que quedaban. Y ahora se está acabando el gas. ¿Y qué dejaron para Bolivia? Agujero. Es decir, Sí. Hueco. Sin bosque, sin esto, sin lo otro, se van llevando todo. Ahora están llevando el oro. ¿Qué van a dejar? No, le van a brincar con seguridad litio. El litio. ¿Y hasta cuándo? Hasta que se acabe. Pues se lo van va a acabar acabar. el litio, se van a llevar el Sí. litio, van a dejar todo destruido, Sin agua. sin agua, van a dejar los ríos todos envenenados por el oro, por el mercurio, no por el oro, eso lleva. Esa es la realidad. Y eso no es la corrupción política. La corrupción política está al servicio de eso en todo caso. Son los que reciben la coima para permitir eso. Bien. Eso sí. Reflexión que nos queda. Yo soy maestra, tú también eres maestro. Sí, de ceremonias. No de ser Bromeo. Maestros somos los que tenemos respeto al otro, que muchas veces se mantiene en silencio porque no tiene los elementos que, como estamos hablando aquí, que por ahí tenemos acceso a la información, a pesar que en el último rincón de Bolivia ya están con un celular, pero la enseñanza, cómo usar y cómo tener acceso a la información y cómo debatir, cómo escuchar a aquel joven que está en el TIPNIS que dice, no, pero yo quiero esto, yo necesito salir a la ciudad. ¿Cuántos jóvenes vienen a la ciudad? Escucharnos con ética y con respeto. Yo creo que, como decía Paulo Freire, esa es la base de una actitud de romper el silencio.
reconocer al otro, María, Reconocer. Claro. que somos diferentes y que esas diferencias nos permitan avanzar. ¿Será que es tan difícil entender eso? Parece que sí. Mientras esto no llegue a las aulas, a colegios, a universidades, yo creo que hay otros medios y hay otras trincheras en las cuales podemos Claro. abordar estos temas. Así es. Y debemos. Sí. Y nos vamos a rajar. Vamos a utilizar TikToks y todo como para que estos temas, no con la rabia, porque no nos hace bien, sino con el orgullo y la dignidad de poder encaminar resistencias humanas, sociales. Última pregunta, ¿puedes decir al público por qué a esta edad tú estás en estos temas? Que podrías ya tiene una pequeña jubilación, aunque Miguel también al luchar en Argentina estuvo preso un año. Bueno, cada uno Bien. tiene una vida distinta, ¿no? Yo estoy desde joven creyendo que hay que cambiar el mundo. ¿Para qué, Miguel? Por eso, por todo lo que dije antes, porque el mundo va hacia la destrucción en este mecanismo y si no se cambia, entonces, bueno, hago lo que puedo, es un granito de arena, por supuesto, no es que yo voy a cambiar el mundo, pero sí creo que puedo contribuir mínimamente desde lo que he aprendido en mi vida. Yo amo a Bolivia, amo a mi país, para mí somos el mismo país, lo siento en el corazón, así, y aparte no es un invento, es decir, Argentina y Bolivia nacieron juntos. La independencia, llamada independencia argentina, la declaración de 1816, es la independencia de las Provincias Unidas del Sur, no de Argentina, de Provincias Unidas del Sur, que incluía Bolivia. Había incluso diputados, representantes bolivianos de la actual Bolivia. Es decir, yo creo en un cambio, pero además no solamente en América Latina, en el mundo, porque efectivamente hoy el mundo es una unidad, tanto climática como económica. Si no hay un cambio internacional, es muy difícil que un país solo pueda desprenderse de este desastre, ¿no? Pero Bolivia es históricamente uno de los países víctimas del capitalismo, históricamente, uno de los, digamos, peores víctimas, de las más víctimas. Por la explotación minera. Claro, Bolivia fue elegido el capitalismo como el lugar donde vamos a sacar cosas. Sí. Y sigue siendo. Y sigue siendo. A sacar cosas. Y como además son medio rebeldes los bolivianos, vamos a invertir lo menos posible, vamos a sacar todo lo que podamos y todo el tiempo lo más rápido que podamos. Esa es la realidad de Bolivia. Pero, ¿y cómo explicas? El potosino sigue hablando, ¿no? Que nosotros le hemos dado a Bolivia, nosotros, que nuestra riqueza. Pero ¿qué se quedó? ¿Qué dejaron? Si toda la riqueza mineral se la llevaron afuera, Bueno, a Europa. así es. América es libre porque Cochabamba así lo decidió. Viejo, dejemos ese tipo de... No, claro, bueno, después está el regionalismo, y bueno, cada región de Bolivia dice... bueno, yo estuve el domingo en Oruro, Ya. me dio tristeza salir del casco viejo, del pequeño centro de Oruro, y madre, ¿no? Y digo, pero son regiones históricamente importantísimas para Bolivia, ¿y qué hay de ellos actualmente? ¿qué hay de ello? Mm. Así es. Sí, es para condolerse de muchas cosas, y efectivamente Bolivia es una, como dije, una víctima. El otro día hablábamos en la radio del tema de la guerra con el Paraguay, como dije antes, y qué cosa más terrible, ¿no? Qué cosa más terrible fue esa guerra con 100.000 muertos casi. Sí. Y qué cosa dejó para Bolivia y qué cosa dejó para Paraguay, más que muerte. Hay una anécdota, no sé si es cierta o no, que, porque lo he visto un par de veces, que el día final de la guerra, cuando se enteraron los soldados de uno de los frentes que se acababa la guerra, salieron de la trinchera y se abrazaron con el enemigo. Ambos bandos, sí. Y eso la verdad que es emocionante, porque es como que llegaron a la conclusión, gente muy pobre, gente muy jodida,
de que ese no era el enemigo, que ese no era su enemigo. Claro. Exacto. Y bueno, entender eso fue extraordinario. Obviamente muchos cambios que vinieron después en Bolivia tienen que ver con la reacción ante esa guerra espantosa. Pero bueno, fue otra de las de la victimización de Bolivia, ¿no? Que no es un invento, obviamente. Bolivia sufrió, bueno, después antes la guerra con Chile, pero además el saqueo permanente de su riqueza. Uh-huh. Esa es la realidad. Así estamos. Así estamos, pero al mismo tiempo con esta rabia, pero con la dignidad. Cuando uno ve la feria tan hermosa con las chicas bonitas que tienen que vender su cuerpo para vender un auto, este es lo penoso, ¿no?, de todo este proceso, que muchos claro, tienen que vender hasta su alma, engañar, etcétera. Pero vemos personas, no porque somos mejores, nada, tenemos todas nuestras limitaciones, pero tenemos ganas de decir, otro mundo es posible. Así es. A mí, en lo personal, esto es personalísimo, me da gusto sentarme algunos minutos con ustedes y ver que esto no nace por una ebullición hormonal de la adolescencia, ¿me entienden, no? Así es decir, ya pasamos por esas etapas de la vida y llegamos a cierto punto de nuestra existencia. ¿Por qué no estás, no sé, criando tambaquí, no? y estás aquí haciendo lo que uno cree en el fondo que eso es lo que debo hacer y que puedo hacerlo además. Claro. Así que es una decisión mucho más madura y digna también, ¿no? No podemos no decidir, ¿no? Claro. Hagamos lo que hagamos, estamos tomando una decisión. Y si las decisiones van en el abordaje de este tipo de temas, porque estamos en un medio de comunicación, pues bienvenidos. Pues bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por compartir este momento. Creo que es muy importante. Seguiremos, ¿no? Hay tanto que hablar. Seguiremos. Pero ahora vas a tener que cortar, hermano. No ahorita, claro. Se van a cansar de nosotros. Me va a llamar Eddie a Cocacho. Se viene el noticiero de las 5 de la tarde. Ay. Vaya. Bueno, sí. Un saludo a los que nos van a ver. A toda la audiencia. Porque esto queda grabado. Gracias, Jorge, por el espacio. Muchas gracias, Jorge. Gracias, María. Hasta el próximo martes con un espacio parecido aquí en la radio, amigos.